Empezamos a hablar de sucesiones de funciones. La clase pasada hablamos de los tipos de convergencia que hay y hablamos también de cómo nosotros podemos garantizar la convergencia uniforme a una función candidata a partir de el estudio de la distancia entre f sub n y f, la función candidata, cuando n tiende a infinito, ¿verdad? Y nos quedamos por ahí, ¿cierto? Entonces, vamos a ver, vamos a arrancar con ejemplo, un ejemplo que es f sub n de x es igual a el seno de x sobre x. No hablamos de esto, ¿verdad? La particularidad que tienen estas es que son de R en R. ¿Está? Nos va a pasar, hay algunos casos donde dice que la asociación de funciones tiene un dominio que es acotado y eso va a tener algunas implicancias. Vamos a ver ahora un caso con dominio acotado. Entonces, a nosotros lo que nos interesa es estudiar la convergencia puntual y la convergencia uniforme. Si nosotros hiciésemos el estudio de la convergencia uniforme, deberíamos hacer uso de la proposición vista en la clase pasada, si el límite, cuando n tiende a más infinito, de el supremo para x perteneciente al dominio de la función del valor absoluto de f sub n de x menos f de x. Esto es igual a cero si solo si f sub n converge uniformemente a f. El asunto es, ¿quién es esta f? Precisamos tener una función candidata. Y la función candidata nos la va a dar el estudio de la convergencia puntual. ¿Está? La función candidata la obtenemos de la convergencia puntual. O sea, estudiando el límite cuando n tiende a más infinito de f sub n de x.
que en este caso es igual a cero para todo x perteneciente a los reales. Esto es lo que nos garantiza convergencia puntual. Entonces, f sub n de x converge puntualmente a la función idénticamente nula. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta o comentario? Profe, la función es seno de x sobre n, ¿no? Porque me Sí. pareció que al principio habías puesto sobre x, pero creo que es, no sé si es un n o... Ah, no, 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 yo le pifié. Es un, Ah, ok. Sí. es un n. Gracias. Si no, no hay n acá. Sí, si no, no es un, o sea, es una asociación constante para todo n. Otra consulta, Mateo. Sí. En el caso que te hubiera dado otra cosa, por ejemplo, límite, ponemos esa otra cosa ahí como resultado. Lo que te dé. Lo No que te dé, suele. ahí va, y eso lo metemos arriba, ya en la A eso, proposición que... ahora vamos a ir para arriba, pero lo que sea Ahí que te va. dé ese límite. A veces ese límite nos da algo eh, en función. Usualmente nos va a dar o alguna constante o alguna función partida, ¿tá? Que eso es algo que tenemos que ver también. Hay algún caso que la convergencia mutual es una función partida. Sea lo que sea, lo importante es ver qué pasa cuando n tiende a infinito, ¿tá? Y lo que nos quede, la función va a converger en la medida que sea para todo x a esa función que nos queda, ¿sí? Impecable, impecable. Entonces, este es nuestro candidato. Y lo que es clave, pero mega clave es que si converge uniformemente a alguien, ese alguien debe ser esta f que nosotros tenemos ahí. No puede converger puntualmente a una función y uniformemente a otra función. Si converge uniformemente a una función, sabemos que converge puntualmente a esa misma función también, porque la convergencia uniforme nos pide todavía un poquito más. Ahora, si converge puntualmente a alguien, es únicamente a ese alguien al que eventualmente puede converger uniformemente, pero no puede converger uniformemente a otra persona. Y esto es clave, porque es de alguna manera lo que nos permite decir, ahora hacemos el estudio de la convergencia, de la distancia cuando n tiende a infinito, solamente para esta función nula. Y ahora decimos, ¿qué pasa con el supremo para x perteneciente a los reales de
f sub n de x menos la f de x. Esto, f de x, sabemos que es cero y esto es seno de x sobre n. Entonces este supremo es igual al supremo de el seno de x sobre n. Entonces, yo no sé ustedes, pero a mí, desde que en cálculo uno me hacían estudiar, nos hacían estudiar y definíamos el supremo, yo me hacía un poco un matete. Acá la gracia es que nosotros tenemos, así es, al menos como yo lo entiendo, y tengo entendido que no está mal entendido así. Pero cuando nosotros decimos el supremo de el valor absoluto, en este caso de el seno de x sobre n, para todo x perteneciente a los reales, de alguna manera tenemos que ver del conjunto de todos los posibles seno de x sobre n, que vamos a tener vamos a tener tantos valores de seno de x sobre n como cuantos x tenemos en R. ¿Está? Eso es lo importante. Entonces acá tenemos el estudio de un conjunto que es todos los senos de x sobre n para cada valor de x real. Tenemos que ver cuál es el más grande de esos. Tenemos un conjunto formado con todos esos valores funcionales de seno de x sobre n. El n para nosotros está fijo, porque acá lo que varía es x, para cada x real. El n está quietito. Queremos ver luego qué pasa cuando ese n tiende a infinito. Pero ahora, para hacer el estudio del supremo, que es lo único que pongo acá, lo que estamos diciendo es de ese conjunto numérico, los valores absolutos del seno de x sobre n. ¿Cuál es el más grande? Y acá nosotros nos amparamos en el hecho de que el seno de x pertenece al menos 1 a 1. Entonces, en valor absoluto, el más grande es el valor 1. Entonces, de este conjunto, como el n es constante, lo podemos pelar para afuera también. Este conjunto tiene como supremo a 1 sobre n. ¿Está bien? ¿Y cómo? 1 sobre n tiende a 0 con n. Entonces, a nosotros, ¿qué es lo que nos queda? Nos queda que el límite cuando n tiende a más infinito del supremo cuando x tiende a los reales, que este límite es igual a 0. Y esto es ni más ni menos lo que nos permite afirmar que hay convergencia uniforme. ¿Bien? ¿Preguntas? El asunto que nosotros nos hacemos a lo que queremos caminar ahora es si una sucesión de funciones converge
a una función, nos interesa estudiar qué propiedades de la sucesión de funciones son heredadas por la función a la que converge. ¿Tá? O sea, en criollo, si f sub n converge a f, entonces f sub n y f están cerca. Y si están cerca, deben tener alguna propiedad en común. Porque este estar cerca, opa, nunca me ha pasado eso. Porque este estar cerca, gente, ojo al piojo con qué significa que están cerca dos cosas en matemática. Porque en matemática nosotros, pero no. Ese estar cerca significa que son cosas parecidas, ¿está? Lo que nos tiene que resultar obvio en este momento es que hay distintas formas de estar cerca, ergo distintas formas de ser parecidos. No es lo mismo ser parecidos, como dice la convergencia puntual, que ser parecidos como dice la convergencia uniforme. Eso es como el parecido que yo tengo con mi hermana y con mi prima. Tengo un determinado parecido, pero ¿con quién voy a tener más parecido? Con mi hermana, porque con mi hermana converjo uniformemente porque somos hijos, en mi caso, de los mismos papás. Con mi prima y convergemos puntualmente, porque venimos de mi mamá tiene una hermana y esa hermana tiene la convergencia uniforme con mi mamá. Por tanto, yo arrastro, ahí hay una especie transitiva con la que arrastro algunos parecidos con mi prima, pero no los mismos que con mi hermana. Entonces, la idea es ver en función de los tipos de convergencia qué cosa se puede heredar en un caso y en otro caso. El final de la historia, ¿qué nos dice? Nos dice que heredamos cosas conforme la convergencia es uniforme. Conforme la convergencia es puntual, en realidad eh, poco podemos decir. A veces lo usamos como algo tangencial para decir, che, hay alguna especie de parecido. Pero en realidad el parecido depende de la convergencia uniforme. Porque de vuelta, con convergencia uniforme, la función toda queda contenida dentro de la banda. Si la función toda queda contenida dentro de una banda, tanto como yo quiera eventualmente, a partir de cierto momento, dame cuál es el epsilon y yo te digo cuál es el momento. Entonces, si a partir de cierto momento vos siempre vas a estar tan cerca como quieras, y entonces es ahí que yo voy a querer ver cuáles cosas en ese caso de parecido vos heredás función a la que convergen las f sub n. Entonces, teorema si
M, no, eso. Si la f sub n, sucesión de m incluida en Rm y van a Rk continuas, obviamente en un punto A perteneciente al dominio, tal que f sub n converge uniformemente a f, que es lo que nosotros debemos esperar, entonces f es continua en A. Porque si no, en realidad lo que nosotros tendríamos es la posibilidad de que la función f a la que se converge no sea continua en A. Entonces, es como que yo diga, tengo esta función f que tiene todo este salto y que a esta función f tan cerca como yo quiera, ¿no? Esta es la banda, tan cerca como yo quiera, voy a poder tener las voy a borrar porque si no, no sé. Pero tan cerca como yo quiera voy a poder tener una función continua que siempre se está acercando. No, porque en algún momento la cercanía va a tener este salto de la discontinuidad como cota para la cercanía que vos puedes tener. Y eso no puede pasar, porque estamos diciendo que la convergencia es uniforme. Entonces, de alguna manera, que la convergencia de la sucesión de funciones continuas sea uniforme, nos está diciendo que la función en la que se converge también tiene que ser continua. En segundo lugar, entonces esto es heredar continuidad, ¿no? Entonces a esto le decimos check. Teorema siguiente. F sub n, estas son de un cerrado continuas, tal que convergen uniformemente a F. Nos vamos a definir acá, esto ya es común para nosotros, sean y la f de x de vuelta. Pero ahora la integral de la f. Entonces lo que tenemos es, por un lado, que la sucesión, esta no es minúscula, que la sucesión de las funciones integradas converge a la integral de la función.
y el límite cuando n tiende a más infinito del integral de AB de la f sub n converge al integral de AB de la f de x. Ese es un n minúscula. Entonces, de alguna manera, lo que estamos viendo acá es heredar la integrabilidad. Espero que sea una palabra que exista y no estarla inventando. ¿Está? Estamos viendo que, che, la integral, si la sucesión converge uniformemente a alguien, la integral de la sucesión converge uniformemente a la integral de la función y aparte el límite, cuando n tiende a más infinito, de la integral de f sub n es el límite de la integral de f. Obviamente, ¿a qué queremos llegar nosotros? Nosotros a lo que queremos llegar es, en este caso, lo que estamos viendo es que esto termina siendo igual a decir esto. Estamos haciendo ese dar vuelta porque en ese dar vuelta es que el límite nos queda la f. ¿Ah? Y queremos llegar a poder hacer esto mismo con la derivada. En el caso de la derivada, tenemos que pedir un poquito más. De alguna manera, la bendita operación derivada a nosotros lo que nos está diciendo es toda esa estructura que nosotros tenemos heredada, fruto de la convergencia uniforme, no nos alcanza para solicitar que se herede la derivabilidad, sino que precisamos pedir algo más. Entonces, si nosotros tenemos, estas son del abierto, del abierto a, B, a R de clase C1 son estas. O sea, estamos pidiendo un poquito más que ser continuas ya. En primer lugar, y sea una función g también de este abierto a B a R. Si se cumple en primer lugar que las f sub n', o sea, las derivadas, si se cumple que convergen uniformemente a la función g. Podemos hablar de las f sub n' porque estamos solicitando que la f sub n sea C1. Entonces, la f sub n' va a ser una sucesión de funciones continuas también. Entonces, estamos diciendo, si esta sucesión de funciones continuas converge uniformemente a esta función g, en primer lugar. Y en segundo lugar, existe un punto x0 de nuestro dominio tal que la sucesión
evaluada en ese punto converge, ¿no? Esto es sucesión vieja y querida. Entonces, ante esas dos condiciones, vamos a tener que existe una función f de AB a R de clase C1, ¿ah? Tal que la f sub n converge uniformemente a esa f y la f prima es igual a la g. Esto último, que la f prima sea igual a la g, nosotros lo vemos con esto. En definitiva, la sucesión de funciones derivadas converge a la derivada de la función a la que converge la sucesión de funciones. Noten que acá estamos haciendo un pedido extra. Este es el pedido extra a la convergencia uniforme. No alcanza solamente con convergencia uniforme. Bien, ¿alguna pregunta? Bueno, yo voy a dejar de compartir ahora y le damos pie a los compañeros que tienen presentaciones. Así pueden exponer en tiempo y forma y las opciones para compartir. Ahí está. Ahí ya pueden empezar a compartir. Eh, Eh, Teníamos dos Vamos nosotros. presentaciones. Ay, perdón. Estaba Guillermo, que presentaba solo, que está por ahí. Guillermo Caballero. No, Guillermo Caballero no. No, había solamente una presentación. No sé por qué dije que había dos presentaciones. Guillermo no presentaba hoy. Eran Néstor y Nahuel nomás hoy. Estamos acá. Ah, Bien, perfecto. ¿se me escucha ahí? Sí, ¿no? Se escucha, perfecto. Bien. Bueno, partimos entonces. A ver, Adelante. verá. No, eh, orden. Ahí se ve bien, sí, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, bien. Nosotros vamos a presentar el ejercicio 7, el práctico 8. Es un ejercicio que estaba en el práctico 6, ¿no? Pero quizás en este práctico, a la hora de hacerlo, se asumían ciertas cosas que ahora, con lo ya visto, se puede decir con cierta propiedad, si se quiere, ¿no? Eh, bueno, entonces está. El problema plantea, o sea, la ecuación de ondas,
¿no? Sería esta, con estas condiciones iniciales y esta condición de borde, ¿no? Bueno, o sea, a modo de repaso, vamos a comentar un poco por arriba todo el tema de métodos de variables separables y eso. Eh, Vamos a suponer, como lo hicimos con la ecuación de calor, una solución de este tipo, ¿no? Ux de t igual a tt por x de x. O sea, una función que depende del tiempo por otra función que depende de la posición. ¿Tá? Luego la sustituimos en la ecuación de ondas y obtenemos esta igualdad, que la podemos reescribir como este cociente igualado a un mu, ¿no? O sea, todo esto con el fin de pasar de esto, que a priori quizás no sabes cómo resolverlo, a dos ecuaciones diferenciales ordinarias que ya sabes cómo resolver, porque vas a conseguir los primeros característicos y bueno, y después verificas si realmente esta solución que propusiste funciona, ¿no? Da. Eh, entonces tenemos estos dos primeros característicos que son de estas dos ecuaciones, ¿no? Y que tienen estas dos raíces. O sea, para este polinomio, lambda es igual a más menos c por la raíz de mu, y para esta, alfa gnocchi, más menos la raíz de mu. ¿Tá? Bueno, como ya se vio, si mu es mayor que cero o mu es igual que cero, se obtiene la solución trivial, porque, o sea, digamos, de alguna forma, vos vas a llegar a que x de x es igual a cero o que t es igual a cero, entonces el producto es igual a cero. O sea, genial, pero o sea, vas a llegar a que sí, cero menos cero es igual a cero, pero no te dice nada. Por eso lo consideras como que es una solución trivial. Entonces, después el otro caso que sí te va a servir es que mu sea menor que cero. Y en ese caso va a existir un beta mayor que cero, tal que menos beta cuadrado es igual a mu. ¿Tá? Reemplazando los primeros característicos, vas a llegar a estas raíces, ¿no? Y al final, las ecuaciones diferenciales te van a quedar así. Que obviamente esto, o sea, sigue siendo el producto de lo que vos propusiste al principio, ¿no? Arriba del todo. Bien. Y bueno, está. Luego imponés las condiciones de borde, que u0 de t sea igual a u pi de t igual cero. De ahí llegás a que cuando x de cero es igual a cero, llegas que c es igual a cero. Cuando x de pi es igual a cero, llegas que seno de beta de pi es igual a cero, y esto ocurre solo cuando beta es igual a acá, ¿no? Entonces, luego la solución general te va a quedar de esta forma, y esta solución general va a resolver la ecuación con condiciones iniciales de esta forma, ¿no? De u0x igual a p por seno de kx, y u sub t, si querés, de 0x igual a f por kc de seno de kx. ¿Tá? Y bueno, o sea, esta solución general que obtuvimos, a partir de acá uno puede extenderla a una suma finita, porque cada condición inicial se puede resolver de la misma forma que hicimos recién. Y después simplemente sumar todas esas soluciones. Mismo también con la derivada, o sea, como es una suma finita, la derivada de la suma va a ser la suma de las derivadas. El tema es que vos no siempre vas a tener condiciones iniciales como suma finita de senos, ¿no? O sea, bueno, justamente en este caso, vos acá vas a tener una serie, y no siempre se puede asegurar que la derivada del límite de la serie sea igual al límite de la derivada, ¿no? Eh, acá mi compañero va a explicar cuándo se puede hacer eso, o mejor dicho, qué te permite hacer eso y cómo se maneja este tipo de casos, ¿no?
si querés seguir ahí. Bien. ¿Puedo compartir ahí? Para viejo. A ver, ahí entro. Ahí. ¿Y ahí se ve bien? Sí. ¿Estamos? Bien. Bueno, bueno. Eh, para este tipo de... Para casos en los que se... Para casos en los que tenemos una suma infinita en las condiciones iniciales, de esta forma, pero infinita, básicamente lo que nos tranca a la hora de decir, de proponer una solución del mismo tipo, es el hecho de poder intercambiar, de poder meter las derivadas adentro de la serie, ¿no? Porque las condiciones de borde es trivial que se cumplen, eh, de las condiciones iniciales, la derivada, la derivada respecto del tiempo en particular, y la solución general se cumple si pasa esto. Si uno puede intercambiar la derivada por la serie, y eso lo tiene que poder hacer, se tiene que poder hacer dos veces respecto del tiempo y dos veces respecto de X, ¿no? Por la forma para poder llegar a esta igualdad, ¿no? Inicial. Hay un resultado del teórico, un teorema, que te dice que básicamente si vos tenés una condición inicial U0 de esta forma, de la serie de un B sub K, una sucesión en los naturales de seno de capi sobre L por X, y su derivada de esta forma, si encontrás que estas dos sucesiones, que su valor absoluto está acotado superiormente, eh, uno puede afirmar que, que esta función es solución a este problema. ¿Y por qué decimos esto? Porque fue medio medio de prepo, digamos. Porque la condición inicial, la derivada respecto del tiempo, la condición inicial, U sub t de cero, es de la forma de que es una función que uno no puede escribir como una suma finita de senos y cosenos, pero sí la puede extender de manera impar y escribirlo como una suma infinita de senos, de una sucesión por un seno de kx, ¿no? Por medio de la serie de Fourier. Uno puede afirmar incluso, acá está un equivalente, pero como esta función es continua, uno puede decir por Dini que es lo mismo. Eh, y básicamente estamos en el contexto, estamos en la situación en la que tenemos que U sub 0 vale cero, y eso me induciría un B sub k igual a cero, que estaría acotado, obviamente, superiormente, ¿no? Y tenemos que B sub 0 tiene esta forma, ¿no? Eh, y esto sería x por pi menos x. Al final identificamos que el B sub k' es el coeficiente de Fourier de la extensión impar de esta función, que se calcula de esta manera, ¿no? Es la integral en verdad desde 1 sobre pi, desde menos pi hasta pi de esto. Podemos sacar un 2 para afuera porque es impar, porque es par, perdón, el producto de este, ¿no? Es fácil ver que esta integral da esto, porque te da algo que depende de un coseno de k por pi, y eso depende de si k es par o impar. Y también es fácil ver que esto, si uno le pone el valor absoluto, uno se da cuenta que esto no puede valer más que 8 sobre 8 sobre k cubo por pi, ¿no? Porque esto que está acá, como mucho, vale 2. 4 por 2, 8, ¿no? Sobre pi. Entonces encontramos que el valor absoluto de b sub k' es más chiquito que algo sobre k al cubo. Y al final entramos de lleno en las hipótesis del teorema,
por lo que podemos afirmar que esta solución propuesta resuelve el problema efectivamente. ¿Tá? Eh, estos, la que está acotado en los valores absolutos de estas sucesiones ayuda a probar la convergencia uniforme para las derivadas, para las reducidas enésimas y sus derivadas. ¿Tá? Luego de otro desarrollo en el teórico, digamos, esto es como la clave para que se cumpla esto. ¿Dudas, preguntas, quejas? Sí, una compañera levantó la mano, ¿puede ser? Fueron aplausos. Creo que son Ah, aplausos. qué genial, muchas gracias. Fueron aplausos. Está. ¿Deja Muchas de compartir? gracias. Muchas gracias, compañeros. Eh, Gracias. de alguna manera, nosotros estamos haciendo el camino al revés, ya sabemos. Empezamos por ecuaciones en derivadas parciales, como en la ecuación de ondas. Fuimos a serie de Fourier y ahora estamos en convergencia. Lo que estamos viendo acá es la justificación de por qué la serie de Fourier sirve como herramienta matemática. Y teniendo esa herramienta matemática que sirve, que es la serie de Fourier, lo aplicamos en el desarrollo de las condiciones de borde de funciones que no son sumas de senos ni cosenos, para poder usar la ventaja que ya sabemos de tener condiciones de borde con senos y cosenos. Las reducidas enésimas, las S sub n de la serie de Fourier, son sucesiones de funciones. Es una sucesión de funciones en la cual yo lo que estoy haciendo estoy sumando las primeras n funciones de alguien. Y en el n más 1 sumo una más. Y en el n más 2 sumo otra más. Y así sucesivamente. Entonces, las reducidas enésimas de la serie de Fourier son sucesiones de funciones. Y cuando nosotros aplicamos el límite, cuando n tiende a más infinito, estamos viendo, che, la serie de Fourier ahora sí. ¿Converge o no converge a alguien? ¿Cómo lo hace? ¿Uniformemente? ¿Puntualmente? Para los casos de la convergencia uniforme, que es lo que nosotros llegamos a estudiar usando el criterio del mayorante de Weierstrass, que es lo que usa ese teorema cuando acota por una sucesión de reales. Bueno, para esos casos podemos hacer el cambio de la derivada, pero el cambio de la derivada no es agarrar y derivar a lo bruto. En realidad el cambio de la derivada es usar los coeficientes que nosotros obtenemos de hacer el producto interno con el producto interno de la proyección ortogonal de la función, pero ahora en vez de hacer la proyección ortogonal de la función es de la función derivada en el espacio vectorial formado por los senos y los cosenos, en el que terminan viviendo todas las funciones cuando hacemos los desarrollos de Fourier. Entonces, está bueno tener en cuenta que este uso de la derivada en realidad es para los cálculos de los coeficientes del desarrollo en serie de Fourier, como ya vimos la semana pasada. ¿Tá? Que de vuelta, si quieren, esas demostraciones de cómo son los cálculos es simplemente hacer los productos internos de f' con el seno, f' con el coseno y f' con 1. Y ahí, aplicando partes o aplicando el teorema fundamental del cálculo para el primero, para la sub 0, llegan a la relación que existe entre los coeficientes de del desarrollo en serie de Fourier de la función f con los coeficientes del desarrollo en serie de Fourier de la función f'. Y entonces ahí es que nosotros hacemos uso de este cambio. Pero este cambio no es ese cambio para derivar adentro, es usar los coeficientes del desarrollo serie de Fourier de la f'. Eso es lo que nosotros terminamos haciendo. Y hacia eso estamos caminando. ¿Tá? Entonces, la idea es seguir un poquito más construyendo ideas que nos aproximen a este cierre. ¿Tá? Y bueno, terminamos por acá la clase de hoy.